10 enseñanzas de Ralph Waldo Emerson, aunque vamos a ver 12, un tipo muy interesante. Y a medida que vamos viendo estas 10 enseñanzas, te recomiendo ver toda la lista de reproducción porque encontrarás que todos los grandes pensadores más antiguos o modernos tienen algunas ideas similares. Debes introducir estas ideas o creencias en tu mente para tener el mismo éxito que ellos han tenido. Vamos a ver sus 10 enseñanzas y espero que te sirvan, te resulten útiles. La primera riqueza es la salud. Si no tenemos salud, un alto grado de energía física y mental, no podremos hacer casi nada. Y hoy con las distracciones, la alimentación, la contaminación, es muy difícil tener buena salud. Por eso es importante hacer algo de ejercicio y es muy importante también alimentarse bien, porque muchas de las cosas que comemos nos hacen daño. Claro, aquí entran los comerciantes sin escrúpulos que venden productos que pueden ser muy dañinos para uno y que encima son adictivos. Uno de ellos es el exceso de azúcar que consumimos todos. Entonces la primera riqueza es la salud y la salud hay que cuidarla mucho. La confianza en sí mismo es el primer secreto del éxito. Tener confianza en uno mismo, en cumplir la misión a la que uno está destinado es importante y creérselo. Claro, hay muchas cosas que destruyen la autoestima de las personas, pero hay que estar por encima de eso y cultivar un sano amor propio que no tiene nada que ver con el egoísmo o el egocentrismo en el que viven muchas personas. Alguna de estas frases te explica cómo funciona esto. Un amigo es una persona con la que se puede pensar en voz alta. La única manera de tener un amigo es serlo, y qué importante es tener amigos, sobre todo amigos cara a cara en una época digital. A la manera que el río hace sus propias riberas, así toda idea legítima hace sus propios caminos y conductos. Por eso no tengas miedo de ser un pensador original. No tengas miedo a presentar tus ideas, aunque de momento nadie las entienda, porque si están basadas en principios, perdurarán y harán su propio camino. Nadie ha aprendido el sentido de la vida hasta que ha sometido su ego para servir a sus hermanos. Y aquí está la clave. Hay confianza en uno mismo y en lo que uno puede hacer por otros, pero la clave es servir a cuantas más personas más, mejor, porque ahí es donde está el dinero. Servir a otros. Es una idea sencilla pero extremadamente poderosa. Pensándolo bien, no hay otra solución para el progreso del hombre que un honesto día de trabajo, las decisiones tomadas diariamente, las expresiones generosas y las buenas acciones del día. Bueno, una frase brutal. El valor, la buena conducta y la perseverancia conquistan todas las cosas y obstáculos que quieran destruirlas y se interpongan en su camino. Y el valor es la madre o el padre de todas las cualidades junto con la humildad, porque sin valor no puedes ser distinto a nadie. Te quieres parecer a los demás y no ser una expresión de ti mismo, de lo que tú tienes para dar. El éxito consiste en obtener lo que se desea, la felicidad en disfrutar lo que se obtiene. Y la gente vive obsesionada con obtener lo que desea, pero nunca son felices con lo que obtienen. Entonces no te hace falta tener más dinero para disfrutar de lo que tienes hoy, de tu familia, de tus amigos, de las cosas materiales que tienes, del grado de salud que tengas. Eso no te hace falta nada, es simplemente cambiar el chip. En muchas ocasiones la lectura de un libro ha hecho la fortuna de un hombre, decidiendo el curso de su vida. Esto es muy importante, los libros son maravillosos. Si no tienes el hábito de leer, te recomiendo que leas un libro a la semana, ponte algo. Por ejemplo, estamos viendo 10 enseñanzas de Ralph Waldo Emerson. Lee los libros que encuentres de él, o de cualquiera de los autores que citamos en el canal. Empieza a cambiar tu vida leyendo. Es muy barato, puedes ir a la biblioteca totalmente gratis y empezar a leer. El arte del comerciante consiste en llevar una cosa desde un sitio donde abunda a otro donde se paga cara. Y ahora esto es más cierto que nunca. Si en tu mente abundan las ideas, puedes llevarlo a sitios donde esas ideas se paguen muy caro. Si no, piensa en todos los productos, servicios, diseños que vemos en el mundo, un iPhone, un coche o un curso, lo que sea. Si en tu mente abundan las ideas, nunca pasarás ninguna necesidad. Todo hombre que conozco es superior a mí en algún sentido. En ese sentido aprendo de él. Esta es una definición perfecta para la humildad. Debemos cultivar el amor propio, también debemos ser humildes. ¿Cómo hacerlo? Mirando las cualidades de los demás, mirando a los demás con ojos inquisidores para preguntarnos en qué sentido esa persona es superior a mí. Te aseguro que es un ejercicio difícil en esta época de gente muy orgullosa, pero es un ejercicio brutalmente bueno para nosotros y para la gente que está en nuestro alrededor. Pensemos en las cualidades de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de nuestros compañeros, y dará un vuelco a tu vida. Es muy importante, lo leo de nuevo. Todo hombre que conozco es superior a mí en algún sentido. En ese sentido, aprendo de él.
buscar cualidades de las que podamos aprender en otras personas. En todo el mundo encontraremos alguna cualidad de la que nosotros carecemos y que necesitamos. Bueno, Ralph Waldo Emerson fue un gran filósofo, un gran pensador, un gran escritor. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, por favor dale un me gusta y compártelo en tus redes sociales. Puede ser útil a mucha gente. Si aún no eres suscriptor del canal, te invito a suscribirte ahora mismo y nos vemos en crearactivos.com.